Perdón, bueno. Hoy les voy a dar osteomielitis, ¿sí? Me toca en esta oportunidad, ¿sí? Bueno, la osteomielitis es una infección que compromete, por supuesto, el tejido óseo y está causada por un agente microbiológico, puede ser bacterias principalmente, pero también puede ser hongos, puede ser incluso parásitos. Y la osteomielitis, como ustedes habrán escuchado varias veces, tal vez vieron pacientes o conocieron pacientes que tuvieron osteomielitis, saben que es una enfermedad que tiene una importante carga, ¿no es cierto?, en el paciente, psicológica, laboral, ¿no es cierto?, al menos la osteomielitis crónica. Se podría decir de cierta manera que la osteomielitis es una enfermedad, la osteomielitis crónica que estoy hablando, es una enfermedad que se puede decir que no tiene cura, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se trata, ¿no es cierto?, como vamos a ver en un momento, y puede que un año después el paciente vuelva a presentar un episodio, ¿sí? Entonces, es muy complicado, ¿sí?, para el paciente psicológicamente, para los médicos también, obviamente es frustrante, digamos, el tratamiento. Es una enfermedad muy complicada, ¿sí? Es una enfermedad muy complicada que necesita mucha paciencia de parte del paciente y también de parte de los médicos, como mucha dedicación para que salgan adelante los pacientes, ¿sí? Bueno, ¿cómo la podemos clasificar? Esto me imagino, un poquito. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, hay dos maneras de clasificarlo, ¿sí? Que un poco como que se sobrepone. La una es por el tiempo, ¿no es cierto? Es una osteomielitis aguda y una osteomielitis crónica, ¿no es cierto? Y por el mecanismo de la infección, o digamos un poco como la fisiopatogenia, que sería por vía hematógena y no hematógena. ¿Por qué? Porque recordemos, creo que lo vemos después un poquito, pero recordemos que la bacteria, a nosotros los infectólogos nos gusta mucho, o tratamos de entender cómo llega a producirse la infección, digamos, no nos quedamos solo con el hecho de que el paciente tiene que ser un derrame pleural o que tiene endocardititis, sino tratamos de entender cómo llegó a pasar ese evento, porque a veces eso nos orienta a poder tratar, digamos, la causa de base, o también nos ayuda un poco con el tema del tratamiento. Obviamente también nos ayuda un poco la bacteria que se aísla, ¿no es cierto?, en tal o cual cultivo, como para saber de dónde vino, ¿no es cierto?, porque ustedes saben que, por eso nosotros la primera clase que recibimos en infectología es flora normal del cuerpo, porque cada bacteria vive en su lugar y nosotros podemos suponer, hay veces que, o sea, clínicamente es complicado, pero por la bacteria nosotros vamos a buscar en el lugar donde suele habitar la bacteria y solemos encontrar patología ahí y eso nos ayuda a tratar. Bien, entonces, ¿cómo llega una bacteria al hueso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué puede llegar? No está ahí, pero igual, ¿cómo se les ocurre que puede llegar? Por trauma, puede llegar. Por un trauma, ¿no es cierto? Eso sería por una inoculación, ¿no es cierto?, del germen, por trauma, eso es muy importante. ¿Qué más? Por continuidad, ¿qué quiere decir eso? La región cercana, la infectada y exactamente, o sea, por ahí una infección de partes blandas, un absceso o algo que se extendió al hueso, ¿no es cierto? Es otra manera, ¿no es cierto? ¿Y cuál más? Bueno, la otra que esa parte es la hematógena, ¿no es cierto? Que el paciente tenga una bacteremia y esa bacteremia impacta en el hueso, ¿no es cierto? Esa es otra manera. Y luego también la SADI también le agrega el vascular neuropático, digamos que, ¿por qué? Porque vieron el pie diabético. Bueno, el pie diabético, típicamente, si digamos la evolución del pie diabético puede cursar con osteomielitis, pero las características son muy particulares del pie diabético, ¿no? Por la colonización de ciertas bacterias, porque es un paciente inmunocomprometido, el diabético, y también porque requiere un enfoque, al contrario de las otras osteomielitis, como un enfoque muy importante del tema de la parte vascular, ¿no? También porque tiene mucho que ver, digamos, el desarrollo de las úlceras y que termina afectando el hueso, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hablar de la osteomielitis aguda, ¿sí? Con el tema de la osteomielitis aguda hay un tema, ¿sí? Por lo regular se habla de 30 días, otros hablan de menos de 2 semanas, y algunos lo ponen incluso como dentro de pocos días o semanas. Bueno, lo que nosotros más o menos solemos usar, bueno, lo que está escrito acá, que son menos de 2 semanas, que consideramos que es una osteomielitis aguda, ¿sí? Igual, como van a ver ahora, la clínica nos orienta un poco a saber si es una osteomielitis aguda o una osteomielitis crónica, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Esto es un concepto importante, ¿sí? Que quiero que recuerden, probablemente lo preguntemos en el examen, ¿sí? La osteomielitis aguda es una enfermedad bacteriémica, ¿sí? O sea,
¿Qué quiere decir bacteremia? Que la bacteria está en la sangre, ¿no es cierto? Por lo tanto, si la bacteria está en la sangre, ustedes ven que el paciente va a tener síntomas sistémicos, o sea, puede tener fiebre, va a tener leucocitosis, va a tener malestar general, y ustedes le van a hacer un hemocultivo y probablemente le venga una bacteria en la sangre, la misma que le va a venir en el hueso, ¿sí? Esto no sucede en la osteomielitis crónica, ¿sí? La osteomielitis crónica no es bacterémica. ¿Por qué? Porque, bueno, la osteomielitis aguda se presenta mucho lo vamos a averiguar, es muy importante la edad pediátrica, ¿sí? Porque por el tema de la formación de los huesos, etcétera, los niños suelen hacer bacteremias por alguna otra causa y suelen impactar más fácil en tejido óseo, ¿no? Entonces se suele presentar más comúnmente en la edad pediátrica, pero nosotros en adultos lo vemos por trauma, ¿no? Cuando es un paciente que viene por un traumatismo que hace pocos días, digamos, ingresó a la guardia por una fractura expuesta, que es lo típico, ¿no es cierto? Una fractura expuesta, que por ahí tardó mucho en venir, no se hizo una profilaxis adecuada de la fractura expuesta, y a los 3-4 días el paciente arranca con fiebre, malestar general, mucho dolor de la piel, etcétera. Nosotros sospechamos que esto es una osteomielitis aguda. Entonces, pensando que es una enfermedad que hace bacteremia, ¿qué le hacemos? Le hacemos un hemocultivo, ¿no es cierto? Y también es importante, ahora vamos a ver tratamiento, ¿sí? Pero recuerden esta diferencia importante que existe entre la osteomielitis aguda y la crónica, que esta suele ser hematógena o suele ser bacteriémica, ¿sí? Bien, bueno, dentro de la fisiopatología, bueno, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos, obviamente, hay un montón de liberación de infiltración de leucocitos, liberación de factores inflamatorios, activación de enzimas degenerativas y citotóxicas, que por lo tanto terminan afectando los canales vasculares del hueso, aumenta la presión intraósea y luego aumenta la éstasis, ¿no es cierto?, el estancamiento de sangre, hay trombosis y por lo tanto necrosis, ¿no es cierto?, y todo esto altera la reabsorción de los osteoblastos. Por lo tanto, existe muerte necrótica, existe muerte del osteocito y por lo tanto osteomielitis, ¿no es cierto? Bueno, recuerden que hay una cosa muy importante, esto es en ambas, ¿no es cierto? Pero hay ciertas bacterias que tienen más predilección, que son bacterias comunes que pueden causar osteomielitis. ¿Esto a qué se debe? Aquí hay bacterias que forman lo que se conoce como el biofilm, ¿no es cierto? La biocapa, que es como... ¿Vieron las mangueras cuando uno los deja en agua, que se forma como una capita como de moho o de hongo? Cuando ustedes ven que hay una manguera dentro del agua, que se forma como una capa alrededor. Bueno, algo así sucede con los huesos, ¿no es cierto? Y también puede suceder con catéteres y tal, ¿sí? Pero bueno, hay bacterias que suelen formar biofilm. ¿Eso por qué tiene importancia? Porque el biofilm es una cosa muy difícil de erradicar, ¿sí? Y explica un poco la dificultad del tratamiento de la osteomielitis, ¿sí? Por la capacidad que tiene por la capacidad que tienen ciertas bacterias de formar el biofilm. Bueno, ahora vamos a hablar de la osteomielitis crónica, ¿sí? Estamos dando un poco de definiciones por ahora, ¿sí? Bueno, acá tiene una evolución prolongada, difiere de diferentes autores, acá lo ponen como 4 semanas. Acá hay una particularidad muy importante, y también es importante que recuerden para el examen, que es la fístula cutánea, ¿sí? ¿Qué es la fístula cutánea? Bueno, ustedes recordarán que, creo que después lo vemos, bueno, acá está, bueno, ahora, no sé si, acá lo vamos a ver, bueno, esa es digamos, la fisiopatología de cómo se forma la osteomielitis crónica, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, bueno, pues vendría a pasar lo mismo que vendría a pasar lo mismo que sucede en una osteomielitis aguda, digamos, con todo el tema inflamatorio, y luego en cierto punto, digamos, esta reacción inflamatoria permanente o crónica promueve dentro del hueso por una alteración que existe entre la formación, porque obviamente el hueso trata de regenerarse, ¿no es cierto? Lo hace lentamente, pero ustedes recuerdan que hay un mecanismo también de los osteoclastos, de los osteoblastos, que promueven la reabsorción del hueso, digamos, la muerte de las células, ¿no es cierto?, para la reabsorción del hueso. Entonces hay como un desequilibrio en esa parte, entonces llega a formarse algo que es muy característico también, que es importante que recuerden, que es el secuestro óseo, ¿sí?, que sucede solo en la osteomielitis crónica. ¿Qué es el secuestro óseo? Es, como les decía, no sé si,
Bueno, entonces, la formación del secuestro óseo es en realidad una parte del hueso que ya está completamente necrótico, que es la formación del hueso perióstico alrededor del secuestro. O sea, está el secuestro donde están todas las células osteoblastos, los osteoclastos, el tejido muerto y las células intentando regenerarse, y alrededor se forma como una parte de tejido sano, de hueso sano, ¿sí? Que es la parte que se logró regenerar. Esto le da, digamos, al menos en la radiografía, es fácil, entre comillas, de ver, que es como un hueco que se ve dentro del tejido óseo, que es muy característico de la osteomielitis crónica, ¿sí? Y luego a partir de este secuestro, a partir de este secuestro, digamos, todo este tejido necrótico, purulento, etcétera, con toda esta disfunción que existe de la reabsorción y de la nueva creación del hueso y la muerte del hueso, termina, digamos, largando o sacando una pequeña canalcito, ¿no es cierto?, que vendría a ser la fístula, y eso llega a exteriorizarse, obviamente, hasta la piel, ¿no es cierto?, y el paciente viene con fístula, o sea, con una salida de líquido purulento, y eso es muy característico de la osteomielitis crónica. O sea, si ustedes tienen un paciente que hace 2 años, típico paciente con osteomielitis, paciente que se fracturó o paciente que tuvo una fractura expuesta o una fractura de otro tipo, y que 1 año después comienza con dolor, le comienza a doler mucho el lugar donde fue operado, o a veces les ponen material también, obviamente, ¿cierto? Les ponen algún material quirúrgico, le comienza a doler, etcétera, y luego de un tiempo, de meses o semanas, dice, no, se me abrió un huequito y me comenzó a salir pus por ese huequito. Eso ustedes casi que le pueden poner el sello de que es una osteomielitis crónica y lo tienen que investigar, ¿sí? Eso como un dato muy fidedigno, ¿sí? Y por supuesto esto, como vieron que tiene que pasar todos estos pasos, obviamente esto es crónico. O sea, tampoco yo les diría, vieron que acá dice que puede ser hasta un mes, digamos, la osteomielitis crónica, que hasta a partir de 4 semanas. Es raro que en 4 semanas por una fístula. Así por lo regular son pacientes que vienen de, no, hace 3 meses me comenzó a doler, hace 2 meses me cayó la fístula, se me quitó la fístula en un momento, me volvió a salir, ¿sí? Bueno, miren lo de la fístula cutánea que ya les dije, y radiológicamente el secuestro óseo que también ya les había mencionado, ¿sí? Esto, bueno, ya lo habíamos comentado. Miren acá este cuadrito, lo que indica sería más o menos cómo de la infección llega a la cronicidad, ¿sí? Los factores locales, ¿cuáles serían? La presencia de un cuerpo extraño, obviamente sobre todo cuando hay fracturas expuestas, ¿no es cierto?, que vienen muy sucia la herida, etcétera. La necrosis del hueso, la contaminación de la herida, y luego otros factores que son las bacterias, sobre todo, digamos, las que tienen requerimientos metabólicos lentos, cómo está cubierta la herida, si son intracelulares, las defensas del huésped, la osteolisis, y luego hay otros factores que por supuesto en general impiden que las heridas se cierren bien. O sea, pacientes diabéticos obviamente tienen mayor riesgo de presentar osteomielitis, pacientes con enfermedad periférica que está relacionado al tema de la diabetes, como les decía, pacientes obesos, pacientes que fuman. Eso en general, no solo para osteomielitis, eso dificulta el que las heridas se cierren, porque son todas enfermedades vasculares. Ustedes saben que el cigarrillo, por ejemplo, causa daño endotelial, y eso es para todos los vasos, ¿sí? Bien. Luego, hablando del tema del mecanismo, ¿sí? Puede ser por contigüidad, lo que habíamos hablado, ¿no? Pero miren los porcentajes. Por contigüidad, 47%, hematógena es un poquito menos común, y luego por enfermedad vascular neuropática, 34%. O sea, lo que vemos en realidad nosotros vendría a ser, digamos, por contigüidad o traumática. La verdad es que lo que nosotros vemos más es por fractura, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces ahora en este sentido de la hematógena, que es lo que decíamos, ya un poquito lo explicamos, ¿no es cierto? Esto sería posterior a una bacteremia. Si el paciente hace una bacteremia y la bacteremia impacta en el hueso, ¿se entiende eso? Debe ser como una endocarditis. ¿Qué pasa en la endocarditis? En la endocarditis pasa algo así. Hace una bacteremia, por ejemplo, por un trauma, una inyección intramuscular o algo así, hace una bacteremia y esa bacteria se aloja en una válvula cardíaca, ¿no es cierto? Y se desarrolla la endocarditis. Aquí pasaría lo mismo. Hay bacterias obviamente que son más propensas a hacer impacto. La clásica es, ¿cuál es la enfermedad que tiene bacteria que típicamente hace endocarditis, impactos y todo, ¿saben?
como que la bacteria más malota, el estafilococo, ¿cierto? ¿Qué estafilococo? Aureus. Ese es el famoso, ¿sí? El estafilococo aureus es una bacteria muy común y muy malota, ¿sí? Entonces, es una bacteria que puede hacer endocarditis, puede hacer osteomielitis, es una bacteria que le damos mucha bola, ¿sí? No es, hay bacterias que nosotros agarramos de un cultivo y la vemos y ya sabemos contaminación, no le damos bola. Tal vez, no sé si se acuerdan bien bacterio, ese tipo de cosas, pero bueno, estafilo hay coagulasa positivo, todos los estafilococos son catalasa positivos, eso los difiere de los estreptococos, ¿no es cierto? Y dentro de los estafilococos hay coagulasa positivo y coagulasa negativo, ¿cierto? El más famoso de los coagulasa positivo, el aureus, ¿cierto? Y los coagulasa negativo, el epidermis, el saprofítico, bueno, hay 1 millón, ¿sí? Nosotros le damos bola en ciertas patologías a los coagulasas negativos, en la mayoría de veces, muchas veces son contaminantes, obviamente porque viven en la piel, ¿no es cierto? El aureus también puede venir en la piel, pero nosotros, hay una lista, digamos, donde nosotros podemos ver qué tipo de, si los gérmenes se pueden ser interpretados o no como contaminantes del aureus, nosotros no los interpretamos como contaminantes, le damos bola porque es una bacteria muy patogénica que puede causar endocarditis, osteomielitis, abscesos, impactos pulmonares, abscesos pulmonares, bueno, de todo, ¿sí? Entonces nosotros les ponemos mucha atención. Entonces, cuando hay una bacteremia por una bacteria como un estáfilo, por ejemplo, como hay una bacteria por una bacteria, por lo regular, suelen ser monomicrobianas, como es lógicamente, es una hematógena. O, recuerden que, ¿cuál era la comúnmente hematógena? ¿Crónica o aguda? La aguda, bueno, entonces estaríamos más o menos hablando de una osteomielitis aguda, ¿no es cierto? Entonces, si hay una bacteria, ¿qué se entendería? Si tiene una bacteria en el torrente sanguíneo, que la osteomielitis va a ser por una o por varias bacterias. Vamos chicos, yo sé que ustedes pueden, por una, ¿no es cierto? Porque hay una sola bacteria que la saca. Entonces impacta hay una sola bacteria en la sangre y por tanto impacta, entonces por lo regular las osteomielitis agudas suelen ser monomicrobianas, o sea, por un solo caso, ¿sí? Lo que les decía, ¿no es cierto? En el 85% de los casos, la mayoría de las veces ocurre en la edad pediátrica, menor de 7 años, y compromete las metáfisis de los huesos largos, tibia, fémur, húmero, porque están muy vascularizadas y se están desarrollando, ¿no es cierto? Bueno, luego en los adultos también, digamos, puede ser común, eso lo vemos mucho en estafilococo igual, que en las osteomielitis agudas también por estar bastante vascularizados hay una predilección, digamos, de las bacterias por ocupar las vértebras, ¿sí? O principalmente las vértebras globales. Eso se llama espondilodicitis, ¿sí? Que sería una osteomielitis en las vértebras, ¿sí? Entonces, algo importante es que menos del 5% de las osteomielitis hematógenas evolucionan hacia la cronicidad, ¿sí? O sea, no es que tiene una osteomielitis aguda y por lo regular, digamos, luego posteriormente van a ser crónicas, pero puede pasar. Nosotros lastimosamente hemos visto pacientes que tuvieron ingresado por accidentes de tránsito, etcétera, con digamos osteomielitis aguda diagnosticada y que eso no mejoró. Porque también tienen que darse cuenta de que en todo lo quirúrgico es así. O sea, no es tan sencillo como poner un antibiótico, se requiere la ayuda del traumatólogo, lo tiene que estar operando. Las cirugías no son sencillas porque tienen pérdida del tejido blando, a veces no lo pueden cubrir adecuadamente al hueso. Bueno, todas esas cosas obviamente impactan en el pronóstico del paciente o en la evolución hacia la cronicidad, ¿sí? Bien, luego, por contigüidad, acá lo que habíamos hablado, ¿cierto? Puede ser por extensión de un poco infecciosa adyacente o también, bueno, en este caso hablamos por inoculación directa de hueso a través de un trauma o intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Estas pueden ser mono o polimicrobianas, ¿no es cierto? Depende, obviamente si es un trauma puede haber por varias, o si es quirúrgica también puede ser por varias, y obviamente depende del lugar. Por ejemplo, hay osteomielitis, por ejemplo, de los maxilares, ese tipo de cosas feas, que eso cuando pasa, cuando hay un absceso, una sinusitis, forma un absceso, el seno paranasal o un flemón, un absceso también que puede llegar a impactar el volumen, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es importante, ¿sí? Luego heridas penetrantes también puede, bueno, que sería igual trauma, ¿sí?
Bueno, por otro lado está el tema de los pacientes, como les decía, del pie diabético, que es como otro enfoque, porque esto cursa con neuropatía, con las úlceras vasculares, entonces por lo regular obviamente se presentan en los pies, ¿no es cierto?, porque es el pie diabético, entonces bueno, eso es importante que lo sepan también. En cuanto a las clasificaciones, hay dos clasificaciones que por ahí bueno, están descritas en los libros, por ahí en la práctica, porque miren lo que ve, digamos, ve como el tipo anatómico, estadio 1, 2, 3 y 4, que se refiere a si es solo restringido a la medular, cortical, si tiene a los Wargs, etcétera, y luego en base al huésped, ¿no? No es esta clasificación de Sierra y Mahler, que si es un huésped sano, compromiso, etcétera, ¿sí? Esto depende, pero bueno, nosotros, como les decía, recordar, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en general, obviamente, en infectología, tomamos en cuenta si el paciente tiene algún tipo de inmunocompromiso y si existe algún, también obviamente la extensión del hueso para tratarlo, ¿cierto? Esta también está, en cambio, la de Lee y Van Vogel, esta toma en cuenta, es decir, el mecanismo de acción, si es hematógena contigua, si tiene insuficiencia vascular y si es aguda o crónica, ¿sí? Bueno, y la SADI lo clasifica por la vía de adquisición, que es la Sociedad Argentina de Infectología, ¿no? Por la vía de adquisición, por la localización y por el tipo de hueso, tendría que ser más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque eso tiene importancia, la clasifican así porque miren que tiene importancia también el tratamiento en donde está ubicado la osteomielitis. No es lo mismo tratar una osteomielitis de miembros superiores que una osteomielitis de la calota o de un maxilar o de columna, incluso, que ya son cirugías más complejas y todo, ¿sí? Así que bueno. También otra cosa que toman en cuenta, por ejemplo, para esta osteomielitis crónica postraumática, que sería como lo más común, también toman mucho en cuenta, o bueno, esto lo vamos a ver después, toman mucho en cuenta si existe o no existe un material protésico dentro del hueso, obviamente, porque eso, como se puede pensar, puede complicar un poco el tratamiento, ¿sí? Bueno, ya se acabó la parte más tediosa, que es el tema de la clasificación, etcétera. Voy a tratar de hacerlo cortito eso porque creo que está un poco aburrido. Así que bueno. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, primero obviamente con la clínica, que eso ya un poquito lo tocamos, con imágenes, ¿no es cierto?, laboratorio, cultivos y anatomía patología sería como los 5 puntales para el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Como todo, ¿no? Bueno, en realidad. Bien, entonces, ¿cuál es la clínica? Ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? La osteomielitis aguda, ¿cómo se presenta? Con síntomas sistémicos, fiebre, leucocitosis, ¿no es cierto?, como una respuesta sistémica a una enfermedad, acompañado, ¿no es cierto?, puede haber dolor, digamos, eritema, dolor en donde hubo la fractura, etcétera. Eso nos puede hacer pensar que es una osteomielitis aguda, ¿sí? Bueno, también, bueno, todo, como les decía, ¿no? Si es que obviamente si está comprometido también alguna articulación le va a doler y todo, eso, bueno, recuerden. La osteomielitis crónica, la presentación clínica es muy variable, pero ¿qué era lo típico que habíamos dicho en la clínica? La fístula, ¿sí? Recuerden, eso es muy importante, ¿sí? O sea, el paciente viene, bueno, recuerden, ¿la osteomielitis crónica es hematógena o no es hematógena? No es hematógena. Entonces, ¿el paciente va a tener fiebre? No va a tener fiebre, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay que hacerle hemocultivo? No, porque no está en la sangre, ¿cierto? Bueno, yo me voy contento, por lo menos eso me recuerdo. Entonces, el paciente con osteomielitis ya hay un montón de meses con este tipo de, con la patología. El laboratorio tampoco va a aportar mucho, no es que va a tener leucocitosis, no va a tener nada, obviamente el de la osteomielitis aguda que está con fiebre, puede estar chocado, incluso obviamente se puede tener leucocitosis, puede tener falla renal o el laboratorio alterado. Como que el laboratorio no nos ayuda mucho, ¿sí? Lo que nos importa es, bueno, acá la clínica, como les decía, la fístula más importante. Bueno, con respecto a las imágenes, vamos a pensarlo así, ¿no es cierto? Dijimos que el tiempo que la osteomielitis se demora para formar, ¿cuál era la imagen típica de la osteomielitis crónica en la placa? El secuestro. El secuestro, ¿sí? Habíamos dicho que para que se forme el secuestro óseo tenía que pasar un tiempo, ¿no es cierto? Que podía ser meses, años, etc. Entonces, ¿en la osteomielitis aguda hay secuestro? No hay, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en la radiografía
la radiografía de la osteomielitis aguda puede ser normal inclusive, ¿sí? Puede encontrar, qué sé yo, una inflamación de partes blandas, capaz que una periostitis, que eso ya lo ve la gente con mucha cancha, o sea, los traumatólogos pueden decir, está un poco inflamada la cortical. A nosotros no tenemos tanta cancha de radiografías, por ahí se nos puede pasar. Pero recuerden que obviamente como se necesita una afectación para que se forme el secuestro, algún tiempo para que se forme el secuestro, la radiografía puede ser incluso normal en la osteomielitis aguda. En la crónica podemos encontrar el secuestro, ¿sí? Pues se puede ver incluso la fístula, ¿no es cierto? Se puede ver la destrucción del hueso en esta. Bien. Obviamente puede haber signos de osteopenia, bueno, todo lo que haga pensar que hay una destrucción. Miren acá, la verdad es que no suelen ser así tan lindas, pero miren acá, si ven que acá hay un hueco, se ve, ¿no? Se ve, o sea, miren que acá, digamos, la textura del hueso, miren que lo que llama la atención es esta enfermedad, ¿se acuerdan? El radiolúcido es... Sí. ¿Qué significa radiolúcido? Radiolúcido significa negro, ¿no? Oscura. Es una buena definición, ¿sí? Sí, significa negro, ¿cierto? Bueno, sería densidad. Bueno, en criollo. Bueno, sí, pero miren que acá, por ahí, digamos, si no tuviera esto, si no tuviera esta parte radiopaca que como que lo separa, por ahí la densidad parece medio similar, ¿sí ven? No se ve tanto. Pero acá sí tiene una figura circular acá. Sí. No sé tanto se ve. Se ve, acá secuestro se ve, la verdad que si el paciente viene con una fístula y viene con esta placa, la verdad que ya está casi seguro que tiene una osteomielitis crónica, pero las radiografías tampoco son tan fáciles, ¿sí? De ver como esta, ¿sí? Como todo lo del libro nunca viene como el libro. Bueno, luego hay otros estudios que son un poquito más raros, fistulografías que son, a veces hacen los traumatólogos, no se usa mucho igual, sí que es como inyectar líquido para ver si hasta dónde llegue, o hacer una placa, bueno, no se usa mucho, pero existe. La ecografía, por ahí puede ayudar, si es un buen ecografista, sí le puede hacer una ecografía y ver que la fístula se extiende incluso hasta el tejido óseo, ¿sí? Pero eso depende. Luego, cuando la radiografía no es muy clara y el paciente tiene fístula y todo, pero la radiografía no vemos mucho, podemos pedir una tomografía. La tomografía es mucho más sensible y nos ayudaría a ver un cambio en el hueso. Y luego también se puede pedir resonancia, que eso incluso hablan de que en la osteomielitis aguda se podría llegar a ver cambios porque es como muy sensible, pero bueno, la verdad es que no, en la práctica casi que no lo podemos hacer. Pero bueno, recuerden, o sea, ¿cómo sería el algoritmo con el tema de las imágenes? Primero el paciente, bueno, si tiene una fístula, le pedimos una plaquita, puede venir un secuestro, ¿no es cierto? Y si nosotros lo vemos mucho, podemos pedir una tomografía. En la tomografía sí se suele ver, ¿sí? ¿Cuál es otra ventaja de la tomografía? Que viene con el informe, ¿no es cierto? Bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá esta claramente tiene un hueco ahí, ¿no es cierto? Acá parece que estuviera formando una fístula, ¿no es cierto? Bien, el laboratorio, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? De la osteomielitis aguda nos sirve, ¿no es cierto? Tiene leucocitosis, puede tener falla renal, etc. Algo muy importante con el laboratorio, que es para que recuerden, es que hay dos parámetros inmunológicos. Bueno, nosotros en infectología, ¿cómo seguimos a los pacientes o cómo decretamos? ¿Por qué nos odian los infectólogos? Porque al contrario de poner antibióticos, nosotros sacamos los antibióticos. El 90% de nuestra jornada no es poner antibióticos, sino sacar antibióticos. Entonces nos consultan pensando que vamos a poner algo más fuerte y no lo hacemos, sino que le sacamos lo poco que tenía. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos? Lo determinamos si un paciente cursa un proceso infeccioso por tres cosas. Primero, parámetros clínicos, ¿no es cierto? Parámetros inmunológicos, que eso se traduce. Nosotros los médicos tenemos un problema con la terminología. Nosotros decimos cómo vino el laboratorio del paciente. El laboratorio es un edificio, donde uno paga. El laboratorio el paciente no tiene laboratorio, a menos que sea rico, ahí puede tener laboratorio. Pero el paciente tiene parámetros inmunológicos, ¿no es cierto? O tiene anticuerpos. ¿Y por qué eso es un problema? No tanto por como hablemos los médicos, sino porque nosotros mismos nos confundimos o no entendemos bien qué estamos pidiendo. Sería bueno que nosotros le estamos pidiendo anticuerpos contra hepatitis C. Porque a veces nosotros decimos, le pedimos serologías contra hepatitis C y acabamos la carrera o a veces la residencia y nunca supimos si le pedimos antígeno para hepatitis C, le pedimos carga viral, le pedimos anticuerpos, entonces eso nos dificulta la práctica. Luego cuando alguien les pregunta, uno en realidad no sabe, porque en la práctica no nos decimos adecuadamente. Entonces, nosotros seguimos también a los pacientes con parámetros inmunológicos, ¿sí? El proceso infeccioso. Y un tercer puntaje que nosotros usamos para un diagnóstico de una enfermedad infecciosa
son los parámetros microbiológicos, que vendrían a ser cultivos, ¿no es cierto? Detección de antígenos contra de una enfermedad, detección de anticuerpos contra una enfermedad, ¿no es cierto? En el caso de la osteomielitis tenemos dos parámetros inmunológicos que son muy importantes para el seguimiento de los pacientes, que son la eritrosedimentación y la proteína C reactiva cuantitativa, ¿sí? Esto es muy importante que lo recuerden también. Que los pacientes que tienen osteomielitis crónica se los sigue con eritrosedimentación y con proteína C reactiva, ¿sí? Entonces, un paciente que ustedes lo tienen internado con osteomielitis crónica, ustedes le van a pedir, aparte de un laboratorio, no tanto buscando algo leucocitosis o algo, sino obviamente porque tal vez el paciente requiere antibióticos, tiene que saber cómo tiene la función renal, etcétera, y además de eso le van a pedir una eritrosedimentación y una proteína C reactiva, porque si estas dos cosas les vienen elevadas, es otro puntito más para saber, para diagnosticar una osteomielitis crónica, ¿sí? Pero que recuerden que hay muchos procesos infecciosos que son así, pero la osteomielitis es difícil diagnosticarla porque ustedes, ¿qué tienen? ¿Qué les puede pasar? Que el paciente venga con la fístula y ustedes le hacen la placa y les viene bien, le hacen la toma y le viene no tan mal, le hacen eritro y PCR y les viene ahí en el borde, y le toman una muestra y no les crece nada. ¿Qué van a hacer ahí? Decir que no tiene osteomielitis, pero tiene la fístula, ¿no es cierto? Es complicado y eso pasa todo el tiempo, o sea, no es tan fácil de diagnosticar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, digamos, es como que vamos sumando fichitas, o sea, si tiene fístula, tiene PCR y elevada eritrosedimentación y tiene fístula, bueno, vamos a ver cómo lo diagnosticamos, pero para nosotros tiene que tratar de llegar a un diagnóstico, así que vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, es difícil. Entonces, ¿por qué también tiene otra importancia la eritrosedimentación y la PCR? Porque tiene valor en el seguimiento, o sea, digamos, en el momento en que usted ingresa el paciente, tiene la BCG elevada, ¿te puedo pedir que guardes el celular? Sí, si ustedes tienen la eritrosedimentación y la PCR elevada y ustedes comienzan el tratamiento, esto se pide mensualmente, ¿sí? O sea, le van a pedir mensualmente al paciente la PCR y el eritro, y ustedes van a ver que comienza a disminuir, es un dato alentador con respecto al tratamiento, ¿sí? ¿Hasta los valores normales tienen que bajar? ¿O suelen remitir hasta los valores de la PCR por la mayoría de laboratorios. Es importante que vean que lo traten de hacer en el mismo laboratorio, ¿sí? Porque manejan valores diferentes, ¿sí? Pero por lo regular, bueno, vayan guiándose con los parámetros y por lo regular, acá por ejemplo el 5, lo de PCR, digamos como que el corte, y sí suelen llegar menor a 5, 1, llegan a la normalidad, es cuando vamos a buen camino, ¿sí? Digamos, lo que a nosotros nos llama la atención o nos preocupa es cuando se mantienen los valores, ¿sí? Hay veces que nosotros ya estamos en tratamiento y se mantienen, bueno, eso nos preocupa. Bueno, ahora vamos al tema de los cultivos, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque les voy a poner, bueno, el tema de los cultivos tendría, bueno, recuerden, primero, aquí vamos a hablar de la parte de la microbiología, ¿sí? Cualquier organismo, incluso está reportado, bueno, osteomielitis agudas por cosas raras, adenovirus, así, bueno, eso ya no es demasiado. Pero recuerden que lo más frecuente es que las osteomielitis estén producidas por cocos gram positivos, o sea, el estafilococo, ¿cierto? El estafilococo es el más común, pero miren que por ejemplo, miren este cuadrito de la sal, miren, cocos gram positivos 56%, luego bacilos gram negativos sería el siguiente, 55%, luego polimicrobiana, que puede ver que eso, la polimicrobiana, obviamente, como se puede pensar, suele producirse en la osteomielitis crónica, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, la hematógena, pues monomicrobiana suele ser. Luego la crónica puede ser polimicrobiana. Esto depende un poco del tema de dónde está la osteomielitis. Por ejemplo, vieron las úlceras por presión, las escaras que le dicen vulgarmente, a veces, digamos, como suelen ser por lo regular en la región sacra, eso comienza en la piel, luego se va al músculo, etcétera, y puede llegar a afectar el sacro. A veces vienen pacientes acá que hace un año están topando el sacro con la cama, digamos, y tienen cubierto ahí con un biofilm, o sea, ni siquiera tienen piel, tienen el biofilm cubriendo. Ustedes le hacen un cultivo, obviamente les va a crecer un zoológico en ese cultivo, pero
es difícil interpretar, o sea, decir, ¿será que hay una guía si les interesa el tema? O si alguno tiene algún contexto de enfermería previo, etcétera, hay una guía que es muy reciente del Hospital Posadas que habla sobre este tema de uso de la astropresión, que está muy buena. Y ahí, bueno, habla como de que básicamente, obviamente, se coloniza, obviamente porque está en contacto se coloniza la lesión, o digamos el tejido óseo se puede colonizar, entonces depende un poquito de eso, cómo se interpreta, pero es muy difícil, en ese caso en especial es más difícil, ¿sí? Bueno, recuerden esto, miren que hay una predilección, digamos, por la edad, ¿sí? Bueno, el estreptococo, la galactias del grupo B, suele ser en menores de 3 meses, el del grupo A, en menores de 5 años. En el adulto, lo habíamos dicho ya, el más importante es el audio, ¿sí? Luego la pseudomona tiene mucha importancia. Recuerden que la pseudomona vive, eso es muy importante, nosotros también tratamos de recordar eso siempre, cuál es el hábitat natural de las bacterias. La pseudomona le gustan los ambientes húmedos, ¿sí? Por eso vive en el agua, vive en las tubuladuras de las máquinas de la ventilación mecánica, etcétera, y por lo tanto también tiene una predilección en el pie diabético porque ellos hacen úlceras y esas úlceras suelen estar húmedas y por lo tanto la pseudomona se aloja ahí, vive ahí, entonces ahí toma importancia la pseudomona también en el tratamiento del pie diabético, ¿sí? Bien, luego hay otras que son más raras, ¿sí? Por ejemplo, miren que la salmonela, por ejemplo, es una enfermedad que puede producir osteomielitis, principalmente, miren que está relacionado con trepanocitosis, es curioso, y también suele hacer osteomielitis vertebral, la salmonela. Hay un germen que por ahí no lo vemos tanto en esta clase porque como que está más abocado, pero que es muy importante, que puede producir osteomielitis, sobre todo espondilodicitis, que es la tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis es también una bacteria que se suele alojar. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una espondilodicitis o que ingresa por una espondilodicitis, pero ya es crónica y tiene hemocultivos negativos, nosotros tenemos acá en nuestro medio pensamos mucho en tuberculosis, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se puede hacer cultivo? ¿Es el mal de Pot? Es el mal de Pot, exactamente, sí. Recuerden que los cultivos se pueden hacer de fístula, de tejido blando y todo, pero nosotros, otro dato clave que quiero que se lleve, es que los cultivos que nos interesan para diagnosticar osteomielitis son los cultivos de hueso, ¿sí? ¿Por qué? Porque les van a decir, o es común que en la práctica se diga, tengo un paciente que tiene fístula, que tiene tal cosa, que tiene todo, PCR, redito, todo elevado, le hice el cultivo de la secreción y le creció un estáfilo. La verdad que no es una muestra muy representativa, pero obviamente es una muestra que sí le damos bola porque tiene la fístula y todo. Bueno, en el caso de que sea un estáfilo, pero a veces vienen con cosas más raras. Por ejemplo, tiene fístula, tiene PCR y tiene un coagulasa negativo en la secreción. O sea, el coagulasa negativo puede estar ahí normalmente en la secreción, entonces es más difícil, ¿sí? Pero bueno, curiosamente, si es que les interesa, no creo que les preguntemos al examen, pero si les interesa, el audio sí es un patógeno que suele estar relacionado al rescate de la secreción y en el hueso. O sea, digamos, ahí sí nosotros pensamos que podría llegar a estar en el hueso, pero no en el resto de bacterias, ¿sí? Bueno, lo más importante, les decía, es las muestras óseas, ¿sí? Otro dato importante es que tienen que ser muchas muestras óseas, ¿sí? Nosotros pedimos, la SAE recomienda por lo menos 3 muestras de hueso, ¿sí? Sería, nosotros pedimos ellos que tomen todas las muestras donde se piense que puede haber osteomielitis. O sea, obviamente nosotros, miren qué importante que los traumatólogos en este trabajo, porque nosotros obviamente no entramos a tomar las muestras, depende de ellos, y ellos a veces, por eso es muy importante que todo quede claro, recuerden, para su vida como médicos, preparar todo adecuadamente para cuando se va a hacer un procedimiento, porque solo el hecho a veces de no tener una comunicación adecuada con sus colegas puede tener consecuencias nefastas para el paciente. O sea, se dice, sí, hacerle un cultivo, pero no le aclaran al traumatólogo de dónde, cuántas muestras. A ellos no es su especialidad, ahí no lo pueden saber, no está tan mal, sería un error de nuestra parte no decírselos. Entonces, si se hacen las cosas adecuadamente, esto tiene beneficios para el paciente, ¿sí? Entonces, acá nosotros, como les digo, tomamos pedimos que por lo menos sean 3 muestras. Nosotros pedimos que tomen todas las que sean necesarias. Cuando el traumatólogo entra a operar, él va a ver un poco de tejido necrótico, ¿no es cierto? Y lo va a puretear, lo va a limpiar, etcétera. Pero nosotros, ¿qué pedimos? Que se tome los cultivos de la parte que quedó ahí. ¿Vieron? O sea, a veces no sirve la muestra del tejido que el traumatólogo sacó porque lo sacó. O sea, nosotros también tenemos un principio de infectología que con un poco está removido y está curado. Es como un absceso o un furúnculo. Si ustedes lo drenan, ya esto ya está curado, no necesita antibiótico, nada, ¿sí?
acá igual, pero ¿qué es lo que nos preocupa? Es que la bacteria siga ahí, ¿no es cierto? Hay hecho un biofilm alrededor en el hueso que se está regenerando en el hueso sano. Entonces las muestras deberían ser tomadas del hueso aparentemente sano, ¿sí? Bien. Colecciones profundas también se podría tomar, pero bueno, recuerden que la muestra ideal es el hueso. ¿Hemocultivos cuándo se toman? Ya lo dijimos, en la osteomielitis aguda, así que no voy a entrar mucho en este. Obviamente siempre se hace antes del inicio de antibióticos, ¿sí? La histopatología es el gol estándar del diagnóstico, o sea, se nos ayuda a diagnosticar la osteomielitis aguda. ¿En qué sentido? En que, aparte de los cultivos de la muestra, lo envían a anatomía patológica, ¿y qué va a ver la patóloga? Va a ver el secuestro, ¿sí? O sea, el secuestro tiene características histológicas, que es, digamos, los osteoclastos, la necrosis, etcétera. Ellos lo ponen así directamente, o sea, se observa secuestro compatible con osteomielitis crónica. Ustedes ya tienen un papel que le dice que es osteomielitis crónica. Luego, saber a qué germen es y todo, es ya otro tema, pero ustedes saben a qué se están enfrentando por lo menos, ¿sí? Bueno, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver en el tratamiento mejor, para que no se confunda. Obviamente esto tiene... Pues, a ver si me explico para adelante. Bueno, ahora pasamos al tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo del tratamiento, ¿cuál sería? Aliviar el dolor del paciente, que eso sobre todo en la osteomielitis aguda tiene mucho dolor, en la crónica también suelen tener, pero también por problemas mecánicos, ya son fracturas de hace un montón de años, a veces del tobillo, obviamente tienen otro problema, también restaurar la función osteoarticular. Obviamente esto en general, no en toda fractura, porque si no lo amputamos ya se soluciona, ¿no es cierto? Pero no es el objetivo. Y la otra es erradicar la infección, ¿no es cierto? Bueno, luego, la osteomielitis aguda por lo regular evoluciona de forma favorable cuando se instaura una terapia antimicrobiana rápida y efectiva. Es decir, en este caso, en el tratamiento de la osteomielitis aguda, nosotros por lo regular vamos a usar tratamientos empíricos, porque la paciente, como les digo, puede estar mal, con chocada, etcétera. Podemos usar tratamientos empíricos y se usa por vía endovenosa, ¿no es cierto? Porque el paciente puede tener afectación, etcétera. Previo, toma de hemocultivos y, o sea, en teoría, el paciente se pone febril, se pone mal, tiene dolor en la pierna, necesita recuperar, entonces, hemocultivos, cirugía, ¿no es cierto? Lo tienen que entrar a operar, lo tienen que entrar a limpiar, a remover el foco y que le tomen muestra de ese hueso, ¿no es cierto? Y luego el paciente sale de quirófano con antibióticos por vía endovenosa, con un tratamiento empírico, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Eso en el caso de la osteomielitis aguda, ¿sí? Otro concepto clave que es muy importante es el de la osteomielitis crónica. En el caso de la osteomielitis crónica, el tratamiento tiene que ser dirigido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es contra la bacteria. La bacteria tiene que tener el aislamiento de la bacteria en el cultivo del hueso, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque nos pasa un montón que los pacientes que nosotros no rescatamos, porque primero a veces por problemas médicos, o sea que el traumatólogo no nos consultó o algo pasó y el paciente lo entró a operar y le tomó una muestra de hueso que la derivó solo a la anatomía patológica y ahí salió que es osteomielitis crónica y nosotros sabemos que es osteomielitis crónica, pero no sabemos a qué germen. Nosotros no tratamos a esos pacientes. No se puede tratar una osteomielitis crónica sin saber a qué germen es, porque es un tratamiento a veces de 6 meses o más, ¿sí? Eso depende de cómo el paciente evoluciona, entonces nosotros no lo podemos tratar si no tenemos un germen, ¿sí? Es muy importante que recuerden eso, entonces el tratamiento debe ser dirigido. También, ¿qué nos pasa a nosotros a veces? Que le toman 6, 7 muestras y nos crece solo en una la bacteria, ¿sí? También es difícil de interpretar, ¿no es cierto? Hay que ver la PCR, el dedito y todo lo demás, pero también depende de la bacteria. Si es un estáfilo, lo que creció en el hueso, que sea una sola muestra, nosotros le damos bola y lo tratamos como una osteomielitis crónica. Pero si nos crecen 6, 7 muestras un audio, ya está, sabemos, y con el antibiograma ya sabemos, ¿sí? El tratamiento quirúrgico obviamente es muy importante porque a veces pacientes que están internados los tienen que entrar a limpiar, etcétera, además de la toma de cultivos también, y también obviamente, fíjense que a veces los pacientes tienen material, o sea, le pusieron tornillos, placas, etcétera. Es muy difícil porque a veces les ponen placas y tornillos y obviamente eso se infecta también, o la bacteria también tiene mucha capacidad de hacer biofilm en el material quirúrgico. Entonces eso hay que sacarlo obviamente, eso conlleva otros problemas, que el paciente no se pueda movilizar, etcétera, y a veces por la infección el material se rompe y queda un poco de material dentro del hueso. Y a veces eso no lo pueden sacar, lo tienen que operar un montón de veces, es muy complicado, ¿sí?
es muy triste, muy complicado para los pacientes, ¿sí? Y a veces hay que hacer injertos óseos, que bueno, toda la parte quirúrgica, obviamente eso es, los traumatólogos lo manejan muy bien, que es, si el paciente requiere un injerto, requiere otro tipo de cosas, eso lo manejo. Bueno, y el manejo hospitalario, nosotros, esto lo consideramos dependiendo un poco del paciente. Si es un paciente que viene por una osteomielitis aguda, por una fractura expuesta, etcétera, obviamente el manejo es hospitalario, con antibióticos endovenosos, etcétera. Si es una osteomielitis crónica, depende un poco del paciente. Nosotros, si es un paciente que va por consultorio, que ya está hace 2 años con una fístula, se han dado vueltas por todos los hospitales, nadie le quiere tomar una muestra, etcétera. Nosotros le tomamos una muestra y ya bien y logramos tener un rescate de un germen, nosotros podríamos comenzar el tratamiento por vía oral directamente. No es necesario internarlo para poderlo por vía endovenosa ni nada por el estilo cuando ya es una osteomielitis crónica, ¿sí? Cuando es una osteomielitis aguda, sí, por lo menos hay que darle 14 días, o depende de la bacteria, pero bueno, nosotros hacemos 7 días, depende del germen, pero nosotros comenzamos con un tratamiento endovenoso y vemos, depende un poquito por qué les digo, porque hay pacientes que van por consultorio y los traumatólogos, o sea, digamos, funcionalmente están tan bien que viene el paciente porque tiene la fístula, etcétera, pero digamos por lo demás está bien, entonces solo ingresa para que le tome la muestra y se va a su casa, digamos. Entonces ahí nosotros podemos comenzar a tratarlo por boca directamente. Si es un paciente que no está andando bien, osteomielitis crónica, que no se está consolidando bien el hueso, etcétera, que le tiene que poner injerto, etcétera, y que el paciente está internado y se tuvo que quedar internado por otra causa, en ese caso nosotros sí le ponemos un poco... No, mandó mensaje a la secretaria. Está bien, bueno, pero la secretaria estamos en clase, no lo pueden decir todo, está en clase. Entonces, en ese caso nosotros sí. En la osteomielitis aguda, ¿cuánto tiempo se trata? Depende un poquito del germen. Nosotros por lo menos... ¿Lo va viendo cuando baja la PCR y demás? No, bueno, la PCR, recuerden que la PCR y el eritro tiene utilidad sobre todo en la osteomielitis crónica, ¿sí? Entonces la aguda obviamente va a venir elevado, pero no tiene tanto contexto para saber si es la osteomielitis aguda. El tratamiento depende un poco de la bacteria y de cómo el paciente esté. O sea, nosotros en general, en todo proceso infeccioso, no hablamos tanto de días, nosotros los infectólogos, no hablamos tanto de días de tratamiento porque depende un poco del paciente, como les digo. Si el paciente está 7 días, pero sigue con leucocitosis o sigue haciendo fiebre, etcétera, nosotros cultivando. No lo vamos cultivando, o sea, lo vamos siguiendo clínicamente al paciente, si sigue febril, si sigue con leucocitosis, si sigue, si nosotros lo vemos clínicamente que no está evolucionando bien, nosotros pensamos en hacer un tratamiento más extenso, por ahí 10 o 14 días. Si es una bacteria que por ahí no es tan patogénica, por ejemplo en un audio, sí, nosotros hacemos, ¿por qué? Lo que pasa es que ahí se sobreponen un poquito los conceptos. ¿Por qué? Porque si es una bacteria, si es una osteomielitis aguda, nosotros decimos que es una osteomielitis bacteriémica, ¿no es cierto? Sí. Si al aureus nosotros lo agarramos en sangre, y estamos hablando de otro tema que es bacteriemia por estáfilo, ¿sí? Y una bacteriemia por estafilococo siempre se trata por 14 días, por vía endovenosa, ¿sí? Entonces ahí nosotros, ya no tanto por la osteomielitis, sino por el tema de la bacteriemia, lo tenemos que tratar 14 días. Es diferente en el caso de los gram negativos, que el tratamiento es por 7 días nada más. Entonces, por ejemplo, en este caso, la osteomielitis aguda, si por ahí es por un bacilo gram negativo, 7 días, la paciente está bien, está febril, etcétera, por ahí le hacemos 7, 10 días y por ahí podemos cortar, ¿sí? Bien. Bueno, eso es importante que lo sepan, ¿sí? El tratamiento empírico, bueno, recuerden que el tratamiento empírico, sí ya lo dijimos, ¿cierto? Para la osteomielitis crónica el tratamiento no tiene que ser empírico o dirigido. Dirigido. Entonces, ahí no tendría validez lo del antibiótico empírico, sino más bien en la aguda, porque el paciente puede estar mal, chocado, etcétera, ¿cierto? Entonces, nosotros lo usamos un poco la epidemiología, los factores para el tratamiento empírico. Recuerden que a nosotros no nos gusta tanto pensar cuál es el tratamiento empírico para una osteomielitis aguda, no es que sé yo, banco, sino más bien qué gérmenes pueden estar causando. En el caso del paciente, si por ejemplo es un paciente que viene por un accidente de tránsito, ¿cierto? Que tuvo una fractura expuesta, que el hueso le rozó el pavimento, se demoraron un día en operar, etcétera, nosotros sabemos que puede haber anaerobios, que puede haber gram negativos porque viven en el hueso, la humedad, la pseudomonas, etcétera, que puede haber pocos gram positivos porque obviamente viven
la piel, etcétera, si el paciente fue operado, o le pusieron algún material, también, ¿no es cierto?, puede haber. Entonces nosotros cubrimos esos gérmenes. Nosotros usamos, por ejemplo, que el paciente está muy mal, usamos piperacilina tazobactam, que tiene cobertura para bacilos gram negativos y también para anaerobios, y también usamos mucho, vancomicina, que recordarán que es el fármaco de elección para pacientes inestables, para cubrir, ¿qué? ¿Recuerdan la vancomicina para qué se usa? ¿Pero qué significa SAMR? Estafilococos multiresistentes. Meticilina resistente. ¿Y qué es la meticilina? Sí. Sí, pero eso, bien. Bueno, esto es yo, ¿por qué les aclaro? Porque a mí me parece muy importante que sepan esto, ¿sí? La meticilina, o sea, los estafilococos antiguamente, yo sé que, por ahí me pongo a hablar de otras cosas, pero a mí me parece interesante. El primer brote que hubo de resistencia a los antibióticos fue a la penicilina, ¿no es cierto? Penicilina cruda, ¿no es cierto? Penicilina natural, que fue cuando justamente el estafilococo comenzó a generar penicilasa, ¿no es cierto? No estamos hablando de metalactamo, estamos hablando de penicilasa, ¿no es cierto? Entonces, el aureus, por un gen, ¿no es cierto?, que es famoso, se llama el NEC, se generó las penicililasas y crearon nuevas penicilinas o nuevos metalactámicos, ¿no es cierto?, que actuaban contra las penicililasas. ¿Está? Uno de estos era la meticilina. ¿Otro cuál era? Tiene otro nombre también que le llaman SAMR o meticilina resistente, y el otro fármaco OXA. ¿O escucharon también que dicen OXA resistente, OXA sensible? Bueno, está bien. Eso también se usa mucho en la jerga médica, que dice un OXA-S, un OXA-R. ¿Qué es la oxacilina? Es también uno de estos fármacos de la misma familia. Ese todavía se produce, ¿sí? Pero también es de la misma familia que se creó cuando el estafilococo comenzó a generar penicililasas. Entonces también se usa en el mismo sentido OXA-S, OXA-R o metil-R, metil-S, ¿no es cierto? Pero ¿qué implicancia tiene? Tiene la implicancia de que cuando el estafilococo desarrolló resistencia a la meticilina, esta resistencia por este gen le sirve para hidrolizar todos los metalactámicos, ¿sí? O sea, un estafilococo que es resistente a la meticilina es resistente a todas las penicilinas, a todos los metalactámicos, a todos los carbapenémicos, o sea, es un montón, ¿no es cierto? El meropenem, el imepenem, etcétera. También, o sea, el estafilococo puede ser resistente, si es un SAMR, por más que le pongan, o sea, digamos, hay un concepto ahí que ¿cuál es el antibiótico más fuerte? Los carbapenémicos, el meropenem, o sea, entonces seguro le pegan, no le va a pegar a nada, o sea, le va a dar lo mismo que le pongan carbapenem o que le pongan una cefalosporina, porque no le va a pegar, porque esto crea resistencia a todos los carbapenémicos, también a las tiranas, ¿sí? En ese contexto crearon la vancomicina, ¿no es cierto? Que la vancomicina es un fármaco de elección para el tratamiento de este estafilococo, que es resistente a todos los metalactámicos y todo su línea genealógica. Bien, esto igual creo que me va en el examen, pero tratamiento empírico. El tratamiento empírico, bueno, aquí esto no les digo tanto, ya les mira acá lo que les decía oxacilina. Bueno, en las guías americanas ellos usan mucho oxacilina cuando el paciente no tiene factores de riesgo para SAMR. Bueno, pero bueno, recuerden que el tratamiento es empírico dependiendo de los gérmenes, del contexto. Por ejemplo, es una osteomielitis aguda que hizo un paciente que estaba internado en la terapia intensiva, estuvo un buen tiempo y lo operaban. Nosotros ya cubriríamos gérmenes también intrahospitalarios, bueno, depende, ¿no es cierto? Pero recuerden que digamos, usa tratamiento empírico en general. Luego, para el tratamiento dirigido, lo que nosotros usamos ciertos antibióticos que tienen como muy buena penetrancia en hueso. ¿Cuáles son típicamente? Las quinolonas, ¿no es cierto? Ciprofloxacina, levofloxacina. También las cefalosporinas tienen muy buena acción depende del germen, recuerden. Les va a venir con un antibiograma, ustedes tienen que darse el tiempo de ver si es que el antibiótico que es sensible de acuerdo al antibiograma penetra bien hueso. Digamos, eso suele ser relativamente sencillo cuando es un estáfilo, que es lo más común, porque si es un SAMR,
suele ser sensible a las quinolonas o al TMS, pero nosotros usamos quinolona. Si es un CHAMS, por lo regular usamos céfalo de primera, o sea, cefalexina por vía oral, ¿no es cierto? Y luego, si es por gram negativos, bueno, se va a ver. ¿Cuál es el tema con la osteomielitis crónica? Que no todo es color de rosa y a veces fueron pacientes que los operaron un montón de veces y en el cultivo les viene un bacilo gram negativo que se agarró en el hospital y que es resistente a todos los antibióticos orales. Lastimosamente, esos pacientes, hemos tenido casos que se quedan internados los 6 meses recibiendo antibiótico por vena. ¿Saben lo que es eso? Vías centrales. A veces, acá no hacemos eso, pero pues se puede poner dispositivos tipo Portacar que les ponen a los neutropénicos. Pero es una cosa muy complicada, imagínense estar 6 meses internados, a veces tienen, las fracturas son fracturas de cadera, quieren estar 6 meses acostados, o sea, es un drama, ¿sí? Eso también quiero que se lleve como mensaje de la clase, que es una cosa que tiene una carga muy importante para el paciente, ¿sí? Entonces, depende cómo el tratamiento de la osteomielitis crónica es dirigido, va a depender. Si hay opciones vía oral, nosotros lo podemos tratar vía oral, o si a veces es endovenoso, si solo hay opciones endovenosas, lastimosamente tendrá que tratarse por vía endovenosa, ¿sí? Toda la duración del tratamiento. Bueno, les quería hablar también un poquito de la rifampicina, que es un fármaco que nosotros usamos mucho, sobre todo para el tratamiento del estafilometicilino resistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una especial actividad para erradicar el biofilm, ¿sí? O sea, actúa especialmente en el biofilm. Entonces nosotros solemos usar, por ejemplo, si es un SAMR, que es un aislamiento muy típico de un osteomielitis, nosotros solemos usar, digamos, levofloxa, si es sensible, y le añadimos rifampicina, ¿sí? Entonces el paciente queda con los dos fármacos. La rifampicina, igual nosotros nos fijamos, suele ser también prueban rifampicina en el estáfilo y también tiene actividad contra la bacteria, pero sobre todo lo usamos por el tema del biofilm, ¿sí? Obviamente, ¿no? Porque si no tuviera actividad contra la bacteria, es bacteria en el biofilm. Pero bueno, esto nunca se usa como monoterapia, la rifampicina, ¿sí? Porque no tiene tanta actividad como tal contra la bacteria, sino más para la capacidad del biofilm, sino que lo añadimos después, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el estáfilo tiene mucha facilidad para hacer resistencia a la rifampicina, entonces nosotros también por eso lo usamos como biterapia. Esperamos un poco para añadir la rifampicina y la agregamos después, pero se usa en biterapia, ¿sí? El tratamiento con antibióticos puede variar de 4 semanas a 6 meses, por ahí nosotros digamos 4 semanas, eso en relación también es un poco en relación al seguimiento de una osteomielitis aguda, a veces se superponen y puede pasar una osteomielitis crónica, pero recuerden con el tema de la osteomielitis crónica que menos de 4 meses el paciente no va a recibir, ¿sí? O sea, por lo menos va a ser 4 meses y puede ser incluso 6 meses. ¿Cuándo cortamos el tratamiento? ¿Cuándo decimos que 4 meses está bien? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Con la PCR, el eritro y la clínica. O sea, recuerden eso, no solo PCR, eritro, sino la clínica. Si ustedes lo van a citar... ¿En las polimicrobianas? Con el tema de las polimicrobianas, bueno, si es una osteomielitis aguda, no suele ser polimicrobiana, y si es crónica, se le dará todo el tratamiento para los gérmenes que hayan aislado en el cultivo, porque como es crónica, vas a tener el resultado de los cultivos de ambos gérmenes. Justo hace poco tuvimos una paciente que tuvo una osteomielitis del hombro, que tuvo material con la fractura de húmero, y en el cultivo le creció un aureus y un enterococo. Y el tema del enterococo es un tema, porque el enterococo no vive como tal en la piel, o sea, probablemente ha sido una infección que se agarró en el quirófano por un mal lavado de manos o algo por el estilo. El enterococo vive en el intestino, ¿no? Entonces, por eso la importancia del lavado de manos, no es una cosa chica, pero tiene estas consecuencias. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros en el enterococo tratamos de adecuar, digamos, para hacer, por simplicidad, porque va a tomar 6 meses, tratamos de adecuarlo. Justo estamos revisando este tema, porque hay como que individualizar mucho el paciente. Por ejemplo, si es solo, era un meticilino sensible, entonces podemos usar cefazolina, pero el enterococo típicamente se trata con ampicilina. Y justo, bueno, ahora estamos revisando si se puede también usar cefalexina como el tratamiento para el enterococo también, ¿sí? Para que el paciente pueda recibir solo cefalexina. Pero hay estas cositas siempre, ¿sí? Que hay que individualizarlas, estarlas viendo. Obviamente nosotros no sabemos todo. ¿El antibiograma no te viene? No te viene siempre. Eso es, pues, gracias a Dios, eso nos da trabajo a los infectólogos, ¿sí? Y a veces nosotros, no siempre, hay cosas que el bioquímico o el bacteriólogo no las prueba porque se sobreentiende para él y para el infectólogo, pero para el médico clínico o el traumatólogo no se sobreentiende. O que antibióticos que no prueban porque son resistentes naturales. O sea, por ejemplo, el enterococo
es resistente natural, o sea, cromosómicamente, pues digamos de nacimiento, es resistente a los aminoglucósidos. Entonces, hay veces que aíslan un enterococo y en el antibiograma no le ponen si es resistente porque siempre es resistente, digamos. Entonces el médico va y abre, le pide al bacteriólogo, mira, lo estoy tratando con aminoglucósidos y quiero saber si sirve. Y el bacteriólogo le dice, doctor. ¿Sus padres son primos? Sí, entonces le dice, bueno, eso nos da trabajo. Dice, no voy a entrar mucho en eso porque nos quita trabajo, ¿sí? Entonces, entonces no siempre lo prueban, pero nosotros siempre, obviamente nosotros, digamos, de infectología, se imaginan todos los bichos que existen, los parásitos, las bacterias, nosotros no sabemos todo, nos cuesta, cada caso nos cuesta resolverlo, nosotros rara vez logramos resolver todo en una consulta. Sí, por eso nosotros estamos revisando este tema porque queremos saber si la tratamos solo con cefalexina o lo podemos tratar solo con amoxicilina. El tema es que la amoxicilina no penetra bien en hueso, la cefalexina sí, pero no sabemos si la cefalexina, tampoco es que ustedes van y buscan y les encuentran en todo lado osteomielitis por enterococo, porque no es una cosa normal, ¿sí? Tampoco es una cosa linda. Entonces, digamos, nosotros rara vez resolvemos todo en una consulta, ¿no? A veces decimos, venga, mañana vamos a hacer un ateneo o algo y revisamos y vemos, ¿sí? Ese, por ejemplo, esta paciente lo estamos resolviendo, nos pasó ayer y todavía estamos revisando cómo quedaría, ¿sí? Entonces, pero recuerden que tiene que ser dirigido cuando es crónico, ¿sí? Se pueden tomar su tiempo en ver cuál es el mejor esquema, pero obviamente el paciente ya estuvo 2 años así, pues será 2 días hasta que revise. Bien. Con respecto a la vía de administración, bueno, esta es una revisión Cochrane, no se conocen las revisiones Cochrane, ¿sí? ¿Lo vieron en evidencia? ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, Cochrane es un grupo científico que hace metaanálisis, ¿sí? Que se recordarán que según la evidencia es lo que es la evidencia más alta, o sea, ve un montón de estudios con un montón de pacientes y ven si algo sirve o no sirve. Sí se representan estos gráficos. Y bueno, este es un estudio importante que donde demuestra, digamos, como una evidencia muy importante que da lo mismo tratar por vía parenteral o vía oral la osteomielitis crónica. Digamos, esto justifica iniciar directamente el tratamiento vía oral en osteomielitis crónica, ¿sí? Porque antiguamente siempre se internaban a los pacientes, osteomielitis crónica, lo diagnosticaban y lo internaban a tratar endovenoso un tiempo y luego pasaban a vía oral. Ahora como que mucho no lo hacemos, sino que le damos directamente vía oral. Bueno, sé que me extendí un poquito. Yo soy de Ecuador y esta es una laguna es bastante linda. ¿Tiene alguna pregunta? Usted al principio dijo que la mayoría de las osteomielitis no hay cura. ¿Cómo se ve eso? No les dije que no hay cura, les dije que es una enfermedad por el tema del biofil, que es una enfermedad que nosotros no le podemos decir al paciente, listo, usted está curado, haga su vida, como en el caso que se yo de una neumonía, el paciente como que ya casi que ni se acuerda que si lo tuvo, sino por el tema del biofilm, de la regeneración bacteriana. Esto ustedes lo pueden tratar. Bueno, esto es algo importante que está bueno que tu pregunta para hacer énfasis. Digamos que a los 6 meses ustedes lo citan, lo van siguiendo al paciente mensualmente con osteomielitis crónica, ¿no es cierto? Al 5.º mes, digamos al 3.er mes, ustedes ven que la fístula se le cerró, ¿sí? Que ya no, la fístula no está más, se le cerró y el paciente dice, sí, la verdad es que esto se me cerró, está sequito y todo, bueno, dato alentador, ¿no es cierto? La PCR y el eritro vienen en descenso, ¿sí? Y luego lo van siguiendo 4.º, 5.º, digamos al 5.º mes, ustedes, ¿cómo va la fístula? No, doctor, esto ya no me volvió a salir la fístula, se me cerró, ya no me duele más, no me molesta, y la PCR y el eritro está en parámetros normales, ustedes le piden una placa y ven que por ahí el secuestro disminuyó, está menos, está la plaquita, está mejor, entonces ustedes le pueden dar el alta al paciente, ustedes pueden decir, listo, ya está, hizo 5 meses de tratamiento, por lo menos dijimos que deberían ser 4, hizo 5 meses de tratamiento, tiene una PCR, eritro ya prácticamente negativa, con buena placa, sin fístula, ustedes podrían decir que ustedes le podrían dar el alta, terminar el tratamiento antibiótico y todo, pero ¿a qué hace referencia yo con mi comentario? A que ustedes, digamos, podrían decir que este episodio se resolvió, si no le pueden decir al paciente, o sea, es una enfermedad que probablemente, o sea, hay la posibilidad de que por ahí en 1 o 2 años el paciente diga, doctor, me volvió a salir la fístula en el mismo lugar donde tenía, ¿sí? No quiere decir que el tratamiento no haya sido efectivo, sino quiere decir que eso obedece al mecanismo de infección, a la fisiopatogenia de la enfermedad, ¿sí? A la regeneración del hueso, a que las bacterias se hacen biofilm, se quedan ahí, hay la posibilidad de que
el paciente no pueda recuperarse totalmente de la infección. A eso hago referencia. No quiere decir que no tenga cura, porque cura tiene. ¿A qué hago referencia con mi comentario? A que es una enfermedad que se puede, que es como que el paciente siempre la puede llevar puesta y puede el paciente volver a tener recaídas, ¿sí? Entonces a eso hago referencia. Entonces, a veces es mejor, no sé si ustedes fueron pacientes alguna vez, estuvieron enfermos, etcétera. Una parte muy importante de la curación de una persona es entender lo que le pasa, ¿sí? Porque de esa manera, como todo, cuando ustedes entienden mejor algo, lo pueden dar un examen mejor, ¿no es cierto? Cuando estudiaron algo y lo entendieron, van mejor al examen. Cuando uno entiende una enfermedad, la puede afrontar mejor, ¿sí? Los médicos somos muy cobardes en decirle a los pacientes ante qué se están enfrentando, porque también nos da vergüenza, nos da miedo que nos echen la culpa a nosotros de lo que pasa. Sobre el en el tema de osteomielitis más, cuando el paciente puede recaer, tal vez nos da miedo que nos digan, doctor, ¿por qué me cortó el tratamiento? Por ahí debía haber hecho un año, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, pero si ustedes le explican al paciente que este episodio está curado, pero que lastimosamente le explican, ¿no es cierto?, que en palabras obviamente muy sencillas, que la bacteria puede quedar un poquito ahí y que no beneficia seguirla tratando, sino que puede recaer, el paciente enfrenta mejor las cosas, se va a cuidar más, ¿no es cierto?, va a cuidarse un poco más la pierna, etcétera, y le va a ayudar un poquito más de la parte psicológica a sobrellevar la enfermedad, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que quería decir, ¿sí? ¿Listo? Muchas gracias. Les paso por WhatsApp la clase. Sí, por favor. Le agregó ya.